Están muchos siervos, Señor, en clase, muchos pastores, pastores de Lanús, pastores de distintas partes del país, Señor. Le rogamos, Espíritu Santo, que unja al profesor, que nos dé también un toque, que podamos tener una palabra y que podamos ser edificados en esta última clase, Señor. Que todo lo que hemos aprendido podamos volcarlo para la gloria de tu nombre, Señor, en el lugar donde tú has designado que podamos reinar, donde podamos estar obrando. Padre, en el nombre de Jesús decimos gracias, en el nombre de él, amén y amén. Amén, amén. Gracias. Sí, hasta ahora hemos visto a través del libro de la alabanza, la disciplina de Richard Foster, la importancia de la formación espiritual. Cuando hablamos de la formación espiritual, tiene que ver con la educación, ¿no? A veces nosotros pensamos que la espiritualidad, como no es algo institucional, sino lo espiritual es algo espontáneo, es algo invisible, entonces pensamos que no necesitamos una formación o una educación, pero para que uno crezca espiritualmente necesita una formación. Entonces, la formación espiritual tiene que ver con la educación, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que la educación es algo que educere, ¿no? En latín, quiere decir introducir alguna información, transmitir conocimiento, conducir, ¿no? Conducir, ducere, educere es conducir a esta persona, pero hay otra palabra en latín, educare. Educare es sacar, ¿no? Sacar la potencialidad que hay dentro de una persona. Eso es sacar hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Eso hoy en día, más que educere, se usa educare. Educare que significa sacar la potencialidad también. Ciertas conductas o a veces habilidades, talentos que tiene uno, nosotros decimos como una educación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que la formación espiritual que estuvimos viendo todo este trimestre, de la disciplina, vieron que estuvimos hablando de formación espiritual, se requiere disciplina, ¿no? Aquí a través del libro de Alabanza a la Disciplina, disciplina interna como la meditación, lectio divina. Lectio divina es lectura, ¿no? Lectura bíblica, oración, ayuno, estudio de la Biblia. Después, disciplina externa, sencillez, retiro, sumisión, el servicio, colectiva, confesión, adoración, búsqueda de asesoramiento y gozo. Todos estos temas nosotros estuvimos meditando, exponiendo, escuchando de los compañeros, todo esto vimos, pero todo esto incluye dentro de esta formación espiritual. Sí, es importante para el crecimiento espiritual, también el crecimiento espiritual de la congregación en nuestra tarea ministerial en la iglesia. Se necesita una formación espiritual. ¿Están de acuerdo en esto todos? No sé si están de acuerdo después de 3 meses de estudio. Todos están de acuerdo, ¿sí o no? No hay que dejarlos. Porque a veces hay pastores que piensan, no, que el Espíritu Santo
se encargará de automáticamente que crezca uno, pero la realidad es que no crece si lo dejamos abandonados a la congregación, ¿no? Necesita seguir trabajando, haciendo la formación y a través de que por esta educación que cada uno pueda sacar dentro de sí, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado, ¿no? La pecaminosidad de uno ha hecho que uno viva distorsionadamente, ¿no? Entonces, después de la caída del hombre, no sé si teológicamente, si todos están de acuerdo, que seguimos teniendo, a pesar de nuestra pecaminosidad, de nuestra caída, que muchas veces nos tendemos hacia el mal, hacia el pecado, pero tenemos todos imagen de Dios, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Están de acuerdo en esto? A ver, Guille, ¿qué te parece? ¿Sí, seguimos teniendo imagen de Dios o que hemos perdido totalmente? Porque a veces, yo una vez discutí con un hipercalvinista, me decía que hemos perdido totalmente, pero Calvino nunca, tampoco dijo que hemos perdido totalmente nuestra imagen y semejanza con Dios. A ver, Guille, a ver, ¿qué te parece? Mm, mm, Bueno, yo pienso que al mm, momento de mm, la persona encontrarse con Dios, mm. recupera eso, ¿no es cierto? Esa imagen Sí, de Cristo, de mm, Dios mm, en su vida. mm, La idea es que pueda mantenerse en ese crecimiento, mm, porque digo, si no fuese necesario, ¿no? Yo me cuestiono esto también porque mm, estoy trabajando en una iglesia y mm, no estoy trabajando con gente nueva, sino con gente que ya ha sido, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Em, ya aprendió de una manera a vivir el cristianismo, ¿no? mm, Entonces, yo voy con este desafío del crecimiento, ¿no es cierto? mm, Y me encuentro con una iglesia que está acostumbrado a la monotonía, a hacer siempre lo mismo y a que eso sí, sea, ¿no es cierto?, vivir la vida cristiana. Entonces, mm, a mí me parece que la Biblia es bastante clara en ese sentido de que el cristiano debe crecer, ¿no es cierto?, hasta llegar mm, a la imagen de Cristo, ese varón aprobado, ¿verdad? mm, sí, Entonces, bueno, cuando aceptamos a Cristo, recuperamos, ¿no es cierto? mm, Entramos de nuevamente en el camino de la transformación y de llegar a ser como Cristo. Pero mm, mientras que eso no está en la vida del creyente, eh, no, no tiene sentido ser creyente, ¿verdad? Es decir, están estancados ahí en una situación en la que no avanzan y no pueden crecer y, y nos acostumbramos, ¿verdad?, a girar y dar vueltas en el mismo sentido y siempre con las actividades de la iglesia, que el culto, que la mm, reunión, que, bueno, la actividad después de la iglesia, qué hacemos cuando termina la reunión. Leí hace un tiempo un libro de un autor inglés que él hablaba acerca justamente de esto, de que las iglesias, o no la iglesia, sino que sí las personas, empezaron a ver a la iglesia como si fuese su club social, ¿no es sí, cierto? sí, Entonces la iglesia pasa a ser, en vez de un encuentro espiritual entre hermanos que tienen que crecer, ¿no es cierto? Que sí, a través de mm, los dones tienen que ir perfeccionándose, hacer el encuentro social, la vida social de una persona, ¿no? Y hay personas que están dentro de la iglesia, pero dicen, sí, bueno, no creo yo en todas esas cosas, pero ¿y qué voy a hacer el sábado a la noche? mm, ¿Y qué voy a hacer el domingo a la mañana? Y no, si ahí están mis amigos, ¿sí? Ese ladrillo lo puse yo, esa chapa la compré mm, yo, la puerta esa la puse yo, entonces sienten pertenencia, ¿no es cierto? Es mm, increíble, como si fuese un club social. mm. Sí, muy importante lo que dice Guillermo. Pastor, Sí, mm, ¿me permite?
Sí, aprovechando un poco sí. lo que dice Guillermo, es un síntoma, lo que dice Guillermo es un síntoma que la iglesia toda ha quedado como encauzada, ha quedado eso, dentro de las cuatro paredes y ha perdido el sabor, ha perdido casi el sabor de la sal, ¿no? El efecto de la sal. Entonces, como pastores, nosotros tenemos que cambiar la estrategia. Es decir, esta palabra de inducción, conducción y explosión, ¿no? Es decir, la inducción es lo que estamos aprendiendo, lo consumimos nosotros, pero a su vez, a tus discípulos más cercanos, también lo inducís, ¿no? Entonces, una vez que están inducidos, lo conduce hacia mirar hacia afuera, ¿no? Una vez que salen inducido, conducido y explosivo, salen afuera y entonces encuentran que la sociedad está sin pastor, está sin como dijo Jesús, estaban sin ovejas, sin pastor, ¿no? Entonces, una vez que la visión del pastor empieza a notar eso que dice Guillermo, que están como encausados, como que hacen siempre lo mismo, es simplemente decir, bueno, a partir de ahora empezamos a transmitirle a tus ovejas más vivas, más despiertas, más jóvenes, esto de poder salir. Inducción, conducción y explosión. Ese es más o menos el proceso de crecimiento. Sí, sí, Perdón. sí. Por eso que, como decía, muy importante lo que dijo Guillermo, porque yo veo muchas veces, claro, hay iglesia que se convierte como club social, pero hay iglesia también, a veces los hermanos aprenden ciertos rituales, cómo moverse dentro de la iglesia, se transforma en un lugar donde se hace la política, ¿no? Se hace la política. ¿Quién tiene más poder? Eh, como un lugar de ejercicio del poder. Entonces, cada vez se aleja más del crecimiento espiritual. Entonces, antes de que suceda esta deviación, porque, claro, hemos hablado de la educación, ¿no? Que la educación es, primero, eduquere es conducir, ¿no? Conducir. El pastor tiene que conducir a la congregación, pero después está la verdadera educación es eduquere, sacar lo que tiene adentro, ¿no? Esa imagen de Dios. Por eso que el pecado, si bien ha distorsionado, porque el hombre que cuando Dios creó, que dijo que era muy bueno, pero ese plan perfecto de Dios para el hombre, cuando Dios bendijo al hombre, en ese orden creacional de Dios, pero que ha perdido, pero cuando conoce a Jesús y después el Espíritu Santo, cuando comienza a trabajar para que comience a crecer y que esa imagen de Dios sea restaurada, ¿no? Necesita formación. Sin formación no puede haber transformación, como aquí en esta diapositiva que puse formación, después segundo paso es transformación y tercer paso es imitar a Cristo, ¿no? Como dice Thomas A. Kempis. Entonces, primero para que haya transformación, a veces algunos piensan que el Espíritu Santo va a transformar automáticamente, va a obrar cuando en ese culto frenético o fogoso que lo va a cambiar, pero no es así. El pecado, esa distorsión es tan grande, eso es lo que está diciendo Lutero y Calvino, que es tan grande la distorsión, la caída, que si bien imagen de Dios no desapareció, pero necesita crecer para que no se convierta
estando 20 años, 30 años a veces en la iglesia, pero ama mucho la iglesia, el edificio, quiere que crezca la congregación, pero a veces, como dice Pastor Julio, ha perdido el sabor de esa vida cristiana, ¿no? Esa vida cristiana, y no refleja nada de lo cristiano, y que no vive esa plenitud de vida espiritual, y cada vez se empobrece, ¿no? Se empobrece, y que no puede dar una influencia espiritual a los que llegan recientemente. Entonces, como que toda la masa de la congregación se empobrece espiritualmente. Esto es lo que a veces podemos ver, no solamente en los pastores, sino también en la congregación. Eso sería realmente muy lamentable, ¿no? Para que no pase esto, el pastor también, porque a veces el pastor de mucha tarea, de la visita, también de atender la congregación, ir al velatorio, después también ir al consejo pastoral, hacer diferentes planes ministeriales, se olvida de su propio crecimiento espiritual. Entonces, lo que se empobrece, ¿no? Se comienza a perder esa riqueza espiritual, y después como que desde el pastor mismo no fluye ese río de agua viva de espiritualidad, y que no pueda eduquere de conducir a la congregación, ¿no? Esto es realmente lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, primero necesitamos formación, porque el hombre fue creado para vivir una vida, ¿no? Para esa vida de plenitud, esa vida perfecta, de abundancia, ¿no? Esa vida llena de valores. Primero nosotros tenemos que vivir. En esto que me gusta mucho, este versículo de Juan, que dijo esta palabra que dijo Jesús, Juan capítulo 10, verso 10, que dice que el Hijo del Hombre vino para que todos tengan vida, pero vida en abundancia, en abundancia, ¿no? En abundancia. Entonces, que Jesús no solamente vino a salvar nuestra alma, sino que además la verdadera salvación es que Él vino a dar y hacer vivir esa vida de abundancia, ¿no? Que muchos están bloqueados a partir de Génesis capítulo 3, o han perdido, han empobrecido, pero primero esta formación espiritual, a través de la disciplina, ir creciendo, y que esto traiga una transformación en nuestra vida, y que esta transformación llegue a que después de 10 años, 20 años, que parece a Cristo, ¿no? Entonces, como decía en la iglesia de Antioquía, la gente decía, no, ellos son cristianos, seguidores de Cristo. Realmente cuando veo a Él, veo a Jesucristo. Veo a Jesús, a Cristo. Ese es el desafío, ¿no? Que nosotros hacemos cuando hablamos de esta formación espiritual. Entonces, la salvación nos lleva a restaurar esa vida que planificó nuestro Dios desde la creación, ¿no? Entonces, esa restauración nos lleva a esta vida abundante, ¿no? Esa vida abundante en espíritu, en el alma y en el cuerpo. Es decir, en todas las áreas de nuestra vida, en
todas las áreas de nuestra vida. Por eso se necesita esta formación espiritual. Para que haya formación espiritual se requiere disciplina, Y sin disciplina es muy difícil que pueda crecer o pueda ser transformado, ¿no? A veces no podemos así obligando, como a veces he visto programas en Estados Unidos, los anglosajones tienen esa mentalidad, ¿no? Como un programa, ¿no? Que hay que hacer primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿no? Como un programa sucesivo, si hace esto como que crece, ¿no? Pero aunque tan pragmáticos que son ellos, han hecho todo un programa, como cuando yo leí el libro de Iglesia con propósito, del pastor Rick Warren, ¿no? Entonces allí hay todo un programa dentro de la iglesia, ¿no? Como de base de béisbol, ¿no? Un creyente recién nacido hay que ir primero la primer base, después segunda base, tercer base, la cuarta, entonces ahí uno crece y está maduro para servir como Cristo, ¿no? Pero sí, los anglosajones son muy mecánicos, pragmáticos, organizados, pero aunque no seamos así, pero se requiere una disciplina, Entonces, eh, cuando cada vez nosotros a través de estas disciplinas, formación espiritual o educación espiritual, cuando acercamos al Dios uno y trino, paulatinamente Dios nos lleva a la transformación, nos lleva comienza a imitar a Cristo, tener el corazón de Jesús. Esa vida espiritual en la que el Espíritu Santo obra en nosotros para llevarnos a seguir a Cristo. Esto es lo que nosotros comúnmente decimos cuando hablamos de la formación espiritual. ¿De esto algo que quieran hablar algunos? Sí, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Sí? Sí, permiso. La formación tiene que ver justamente con el desarrollo, con un mejor desarrollo de lo que es la función ministerial, con lo que es la función de la iglesia, la formación de discípulos. Y es a partir de ahí de donde empieza el crecimiento en cuanto intelectual en la búsqueda de lo espiritual. La realidad es que por años la iglesia se ha visto inmersa, no toda obviamente, hablamos de la generalidad, pero se ha visto inmersa en una maraña de ministros que no tenían formación, y esto ha hecho verdaderos desastres en las congregaciones. No solo en las congregaciones, sino que la muestra hacia la sociedad de parte de la iglesia ha sido bastante pobre en cuanto a la presentación de un Cristo verdadero, digamos. Mucho ritualismo, mucha doctrina rara. La iglesia entre cuatro paredes, la verdadera iglesia, que es la gente, encerrada en cuatro paredes, repitiendo estos rituales y sin ir a ninguna parte, dándose muchas veces la enemistad con la sociedad a la que pertenece. Justamente la formación tiene que ver con eliminar todo este tipo de cosas, erradicar justamente esta falta de crecimiento de la iglesia. Se empieza por lo intelectual y se busca lo espiritual. Claro, sí, gracias por el comentario. Es cierto lo que está pasando, ¿no? Por eso es ¿Puedo importante. comentar? Sí. Para mí la importancia de la formación es que cambia el carácter
de la persona que tiene que enseñar. Es como que educa verdaderamente para poder tener empatía, para poder saber nivelar el espíritu con el sentido común también, porque no todas las personas piensan o están de la misma manera. Entonces la formación es la que nos nivela para poder estar adelante de algo, ¿no es cierto?, de una manera como Cristo verdaderamente quiere que nosotros estemos. Yo, por ejemplo, en esta materia he aprendido mucho y me ha servido mucho y he madurado mucho escuchando, y para mí es muy importante la formación. Sí, gracias. Sí. Sí, por eso que aquí vimos diferentes disciplinas de formación, pero como aquí la palabra de Jesús en Mateo 16:24, allí Jesús dijo, ¿no?, a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, ¿no? En otra versión dice: sígame. En realidad la formación a través de toda esta disciplina es ser discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, ¿no? Sí. Antes esa persona quizás cuando dice que sea espiritual, que sigan al espíritu, no sigan la carne, ¿no? En Romanos, en Gálatas. El domingo prediqué, ¿no?, porque la semana anterior, como fue Pentecostés, comenzamos a hablar del Espíritu Santo, de la llenura, ¿no? Entonces, hoy en día se olvida de este discipulado porque vivan según el Espíritu, ¿no? Allí, en contraposición, vivir según la carne, no es en contraposición según el cuerpo, no, según la materia, no es sino según la carne. Esa vida según la carne es esa vida del ego, ¿no? Esa vida del ego, esa vida que sigue para sí mismo, pero vida en espíritu, aquí es esa vida del discipulado, ¿no? Primero, por eso dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Si estamos siguiendo a Jesús, si si sabemos que somos templo del Espíritu Santo, yo soy iglesia, si yo soy iglesia caminante en esta vida. Entonces, si estoy siguiendo a Jesús, ahí podemos nosotros ver, ¿no?, si realmente estamos creciendo, si tengo gozo, alegría, ese deseo de seguir a Jesús o seguir al mundo, ¿no? Seguir al mundo, a mí, mi egocentrismo. Hemos visto, ¿no?, toda esa parte de los errores, también lo que no es espiritual. Aquí dice, ¿no?, seguir a Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga, ¿no? Después Mateo 26, 41. A ver, Mateo 26, 41. 21. Allí también dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Sí, a veces crecemos espiritualmente, pero cada tanto se nos viene esta tentación, como Satanás, que tentó continuamente a Jesús. Nosotros también podemos caer en la tentación.
Así que ahí dice que estén alerta, dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El cuerpo es débil. A veces la debilidad. A veces veo estudiantes del seminario realmente quiere seguir a Cristo, desea entregar toda su vida. Los estudiantes del bachillerato, ¿no? Ya ustedes están en la obra, en el ministerio, pero ellos que están en preparación, pero últimamente veo que tienen mucha debilidad. Y, y justamente este domingo viene un pastor de otro país para hablar de este tema, ¿no? De este tema, y va a estar una semana con nosotros, pero a veces no entendemos, ¿no? Hay estudiantes jóvenes que tienen mucha fuerza espiritual, tienen mucho deseo de entregar su vida, pero a veces se caen en esa debilidad del cuerpo en este tiempo, ¿no? A ver, ¿qué le parece? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto de la debilidad? Yo sé. Profe, Sí. perdón, ¿no tiene que ver también esto con que muchas veces nos quedamos con la experiencia carismática del Espíritu Santo y creemos que eso es la espiritualidad y no la disciplina del esforzarse por buscar a Dios, por orar, por tener un tiempo con Dios? Eh, el tiempo relacional con Dios me parece que eso es lo que hace que uno pueda conocer más a Dios, ¿no? La lectura de la palabra, nos quedamos con la experiencia, ¿no es cierto? Jesús les dice, recibiréis poder y me seréis testigos, pero la iglesia se quedó con que hablaron en lengua, ¿sí? Y entonces todo el mundo quiere esa experiencia, ¿no es cierto? Sobrenatural de hablar en otro idioma, pero no con la experiencia de ser testigo al punto de poder entregar la vida por el Señor, ¿no es cierto? Entonces me parece que se confunde por ahí tal vez qué es la espiritualidad, ¿sí? Sí, Se sí. confunde la espiritualidad con algo carismático, con algo que sucede. Por eso vemos estos movimientos que eh, llevan gente porque hay un profeta, hay alguien que les va eh, a adivinar la suerte. Estaba viendo hace poquito un video de un profeta, un apóstol. Y yo digo, prácticamente es un adivino, ¿no? Porque te vi, vos estabas así, vos preguntaste esto, veo una persona, tu esposo trabaja de esto, todo así, ¿no es cierto? Y entonces esa iglesia llena de gente, ¿sí? Entonces me parece que ahí está el tema, ¿no? Que se confunde la espiritualidad. ¿Qué es ser espiritual? ¿Sí? Y no se entiende esto bueno, este pasaje que usted compartía, ¿no? Oren para que no caigan en tentación, ¿verdad? Sino que se entiende que, tengo que tener esas experiencias carismáticas, el polvo de oro en mis manos, la unción del aceite que aparece en las manos, ¿sí? Y no nos aleja mucho eso de la experiencia católica, ¿no? Los que aparecen con las manos ensangrentadas, la frente que tiene marcada la cruz, ¿verdad? Es decir, no estamos tan lejos de lo mismo, ¿verdad? Sí, 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 gracias. Sí, se ve Perdón, esto. pastor. Sí. Creo que también en estos tiempos es importante pensar de que estamos en una lucha constante espiritual, ¿no? Y en especial en la tentación, ¿no? Creo que cada día tenemos que pensar en que Dios nos dice en orar para que no caigamos en tentación, o pensemos también que creyendo estar fuerte no sea cosa que caigamos, ¿no? Entonces, justamente esto de la formación espiritual y la disciplina espiritual nos ayudan a poder prepararnos aún en esto, ¿no? De la tentación, del enemigo. Incluso en el Salmo decía, he guardado mi corazón para no pecar contra ti, ¿no?
¿no? Mm. Entonces esas cuestiones que nos ayuden a forjarnos y a prepararnos con la armadura necesaria para no ceder o no caer en la tentación, ¿no? Mm. Así que es importante pensar en que cada uno de nosotros como cristianos, cada día tenemos que batallar, pero con Dios, para que esas situaciones de debilidad o de tentación las podamos vencer. Sí, gracias. Tanto el comentario de Guille. Sí, pero estos chicos no vienen de la tradición de la iglesia pentecostal, sino vienen de la tradición bautista. Son iglesias que han enfatizado mucho palabra, pero caen en la tentación. Perdón, Sí, pero porque yo vi también, a veces es cierto lo que dice Guillermo, de la iglesia que, donde enfatiza experiencias carismáticas, he visto muchas debilidades después fuera de la iglesia, pero de la iglesia que viene con tradición de la palabra evangélica, también caen. Entonces, estuve orando, buscando al Señor, cómo poder ayudar a ellos y justamente en esta formación espiritual, ah, ellos quizás meditan la palabra, leen la Biblia, oran. Después, miren que con algunos hasta hicimos juntos el ayuno, pero allí he visto que necesitaban esta formación espiritual, como dice, colectiva, en esta parte, colectiva, que le falta esto de la confesión, buscar un asesoramiento, porque si tienen algún conflicto espiritual, en la formación también incluye buscar algún asesoramiento, ¿no? Asesoramiento cuando tienen este conflicto espiritual, debilidad espiritual, de buscar algún asesoramiento, pero estos jóvenes he visto que nunca tienen como diría, un maestro, un referente o un consejero que pueda ayudar, ¿no? En su conflicto. Y después se pelea solo y que después se cae en esa debilidad. Y después que no tienen esa experiencia de confesión, y que no encuentran alguna ayuda real en su vida espiritual. Eso es lo que yo he visto casi en 10 años, en los últimos 10 años, tratando con jóvenes que se preparan para el ministerio, ¿no? Los que ya están en el ministerio no creo que tengan eso, pero los que se preparan, he visto esa falta de formación colectiva. Nosotros no pudimos ver detalladamente esta formación colectiva, hemos visto solamente confesión, pero la parte de la adoración, búsqueda de asesoramiento y gozo, también ustedes mediten y traten de leer profundamente, pero esta parte, búsqueda de asesoramiento. Yo también tengo 2 o 3 mentores que una vez al año me reúno con ellos y hago preguntas de los conflictos que tengo. Yo pido asesoramiento y también un consejo permanente de parte de ellos, y eso me ayudó muchísimo. No sé si ustedes tienen algunos mentores. A ver, Pastor Eduardo, ¿usted tiene algún mentor o alguien que pueda pedir alguna ayuda o asesoramiento de su conflicto, dudas que tienen en su interior?
Eso también es Sí, sí, espiritual. sí, Sí. sí, tengo. Tiene. Tengo dos pastores, sí, sí. Mm, Siempre estoy consultando y preguntando, sí. siempre, gracias a Dios. Lo que pasa es que el pastor también necesita, ¿no? Mm, Alguien que apoya, sí. porque siempre hay dificultades y problemas Mm, y a veces no, uno solo puede. No puede. Justamente estaba hablando con un pastor que tuvo un problema parecido a uno que yo tuve también y bueno, a través de eso me ayudó un montón en lo personal. Sí, sí, pero tengo. mm, sí. Sí, tenemos que tener algún eh, pastor o puede ser algún hermano muy profundo espiritual que podemos acercar a ellos y pedir consejo, ¿no? Consejo. O si tenemos un pecado escondido, podemos confesar delante de ellos. Eso también es una formación, porque nosotros a través de esta formación somos transformados al camino de la santificación. La santificación es posible juntos, no solo. He visto algunos que decía que no tengo a nadie para consultar, para pedir consejos. Entonces yo le dije, si uno no tiene ninguno, es porque es muy orgulloso o soberbio, ¿no? Si tenemos humildad de nuestro alrededor, podemos encontrar realmente pastores o hermanos muy profundos, santos, que nos puede dar una ayuda, nos puede dar una ayuda. Pastor, Sí. es muy importante tener un mentor. Es muy importante tener un mentor porque primero que es bíblico y porque indefectiblemente el mayor bendecirá al menor. Y por el otro lado, un pastor que no tiene una cobertura es verdaderamente una presa fácil del enemigo. Sí. Porque no, como no tiene a quien le controle, entonces el diablo hace estragos precisamente con eso, con esa especie de libertad donde el ministro no tiene metas, el ministro no tiene una horma, es decir, nadie le va a hacer una auditoría y entonces se genera todo un problema. Yo en ese sentido le motivo a todos a que podamos tener una comunidad en estrecha, es decir, el seminario cuenta con soporte pastoral, asesoría pastoral, queremos incorporar ciertos talleres también para poder orientar a pastores jóvenes que vienen con tradiciones. Todo esto está en carpeta como para que podamos hacer un gran ministerio pastoral todos, donde todos podamos estar siendo edificados. Sí, muy importante. claro, sí, muy importante, porque este año cayó un joven en una tentación por la debilidad, pero hemos visto que él tiene mucho deseo de servir a Jesús, entregar su vida totalmente para el ministerio, pero él escondió a su pastor, escondió, ¿no? A su pastor y después el pastor se dio cuenta, ¿no? Que nunca le contó. Y le pregunté si tenía algún mentor, me dijo que no, ¿no? Entonces, allí me di cuenta que a veces en la formación es importante la meditación, lectura bíblica, oración, ayuno, estudio. Y después, a veces esta persona vive la sencillez, a veces en su relación con Dios,
muy obediente, vive vida de servicio, pero yo pregunté muchas veces por qué no buscó algún asesoramiento cuando tenía estos conflictos, ¿eh? Y que eh, a veces, ¿por qué? Por lo menos en la Iglesia Católica tienen confesorio o confesorio, no sé, pero Iglesia Evangélica, como no tenemos esta práctica de confesar algo interno, pero que no molesta, que no da tentación, y que a veces caemos espiritualmente ante esta debilidad, ¿no? Después, transformación, dice Romanos capítulo 2, verso 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, ¿no? Renovación de su mente. Aquí es muy importante. Está hablando de la mente. Tenemos que ser renovados nuestra mente, ¿no? Nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión. Eso es lo que está diciendo en este versículo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, bueno, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, allí es nuestro pensamiento. Tenemos que ser transformados para que sea transformada nuestra forma de vivir, también nuestras emociones, nuestra voluntad. Primero el intelecto, pensamiento, después la voluntad para ser Pastor, transformado. ¿puedo Sí, comentar algo? sí, sí. Con respecto a esto, ¿no? Mm, Eh, yo necesité mucho eso mm, de poder tener un mentor, todas las mm, situaciones que uno personalmente como iglesia vivió, mm, necesité mucho eso. Y veo que la mayoría de las iglesias pentecostales se manejan individualmente, más en el barrio, no sé, en otros lugares. Pero en el barrio no hay lo que estamos hablando. Cada uno hace a gusto y placer de cada uno las cosas. Y mm, escucho también de esas congregaciones muchos problemas con mm, respecto de los pastores y las mujeres, los pastores, mm, en la iglesia pentecostal acá de la zona. mm, Pero sí se necesita mucho porque eh, ahora, ¿no? Con todo el movimiento católico y profético, muchos jóvenes que se lanzan a seguir el ministerio, lo que tienen el don de profecía, y veo que justamente con el tema de la profecía y la adivinación es un hilo muy fino, mm, fino es. Y bueno, se levantan, ¿no? Como profetas, como apóstoles, y uno escucha, ¿no? Y habla con las personas, ¿no? Y la verdad es que están haciendo desastre con esas cosas. Desastre, más iglesias pentecostales, estoy hablando, pentecostales que nacen así porque tienen un problema, se entera todo el barrio, cierran, se van a 5 cuadras, vuelven a abrir, el mismo problema, y son solos, y no se les puede enseñar porque ya tienen todo eso. El Espíritu Santo les revela todo, les dice mm, todo lo que tienen que hacer, mm, y está generando mm, mucho problema en ellos, mucho problema en la gente. Hace poco una congregación en donde el pastor se falleció por el tema del COVID, se hizo cargo el yerno y bueno, ellos se levantaron, se autonombraron, él y la mujer como apóstol y profeta y bueno, y la gente comienza a escribir por las redes sociales, sola en la zona de acá de lo que es Lanús, Valentina Alsina y no, Vista Caraza, en las redes sociales y están, digamos, hablando todas las cosas que estos jóvenes ministros mm, están haciendo con la gente. mm,
es muy problemático porque la gente se lastima mucho, Sí. se lastima mucho. Entonces ya lo meten a todos en la misma bolsa. Mm, Dicen, no, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? No, si ya sabemos lo que va a pasar. mm. Pero hay mucho eso, más que nada acá en la zona, ¿no? Y contra eso hay que estar trabajando fuerte porque la gente está muy lastimada con eso. Sí, sí, sí. Sí, veo que es una gran tentación en la iglesia pentecostal absorber el movimiento profético y- y movimiento apostolado y profético porque esas iglesias crecen. Entonces es una tentación también. Y después comienza a Sí, seguir ese modelo. Sí. uno por ahí dice que crece, Mm, pero cuando te habla con la gente, o sea, no entiende nada el evangelio, porque se mm, cree que seguir a Cristo mm, significa también amar al mundo. mm, mm, Entonces se ve, ¿no? Como o sea, una aberración teológica mm, que se están formando, ¿no? Como mm. que está bien estar con Dios y, bueno, seguir su vida como antes. Mm. Y es un problema grave, es un problema grave. Sí, sí, es un Justamente, problema ¿no? Uno de grave. los, había leído, ¿no? A unos autores que decían que si el Evangelio no te transforma, no es en el Evangelio en el que creíste, Mm, ¿no? Y es así, o sea, escribieron siglos pasados mm. eh, estos escritos y son cosas que están pasando en la actualidad. Sí, No sí, hay, no hay formación, no hay sí, nada, sí, no hay es nada, muy difícil solamente cambiar. Por sí, ejemplo, sí, esperan a que el profeta les diga algo, ¿no? mm, Que tenga que ver con la suerte, con ganar dinero, con tener un auto, ¿no? Y mm, nada más, y queda todo ahí. mm. Sí, sí, es realmente eh, es muy lamentable, pero pareciera como una tentación que he visto pastores que yo conozco de la iglesia pentecostal, comenzó a interesarse a este movimiento, invitaba a apóstoles, profetas y quería implementar en su iglesia este movimiento. Y, eh, es una tentación, ¿no? Porque las iglesias apostólicas parece que como que crecen más, ¿no? Que como que el pastor tiene más autoridad. Entonces, creo que viene como una tentación. ¿Mm? A ver, el hermano Javier levantó la mano. Oh, mm, Sí, simplemente quería hablar de esto que estábamos hablando hace un momento, de la falta de formación en mm, las iglesias. mm, Y una de las cosas que se forman, que no se fomentan incluso, es el mm, tema de la confesión con un mentor. mm, Y todo lo contrario, se fomenta el hecho de el decir, el discurso de uno se convierte a Cristo, a partir de ahí ya no tiene que pecar absolutamente, es el ideal, por supuesto, mm, pero nos olvidamos del apóstol Pablo diciendo, maldito de mí, que no hago el bien que quiero, que este cuerpo de muerte, donde dice que no hace el bien que, sino el mal que no quiere. La idea la tiene, la idea es sana, es buena, pero sin embargo la ejecución de sus actos no siempre era buena. Y, mm, y tratamos de hacer superhéroes de los cristianos mm, y no son personas que están mm, sujetas al pecado. Más allá de que tenemos que cambiar y renovar nuestra mente, obviamente que es así, pero es un camino, es un proceso que lleva su tiempo. mm, Entonces, eso de que no pecamos, de que somos apartados, de que si pecamos le fallamos a Dios y el énfasis en ese discurso de mostrar un Dios que es un Dios vengativo, mm, un Dios que desea, etcétera. Justamente por siempre la misma falta de formación, hace que las personas traten de guardar su pecado por temor no solo a la culpa, que sería lo de menos, sino a la vergüenza, a la mm, exposición pública, no poder buscar a una persona de confianza justamente para poder decirle
cometí este error, me equivoqué en esto, quiero salir de esto, quiero dejar aquello. Justamente eso es lo que hace que la gente no busque un mentor o una persona de confianza, porque a veces no la encuentra sencillamente. Simplemente quería agregar esto, pero bueno, creo que es uno de los problemas, así como contaba el hermano recién también, se busca tanto exitismo, se rodea de algo tan artificial muchas veces la iglesia, que nos convertimos en pantallas nada más y no somos verdaderos del espíritu. Sí, 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 eso es el exitismo, ¿no? Un ministerio que crece continuamente, eso lleva a la tentación, ¿no? A la tentación. Entonces, querer aparentar que soy un joven ministro perfecto, entonces esconde, ¿no? Esconde su debilidad y no trabaja con su debilidad para crecer. Y bueno, ahí no hay entrenamiento espiritual, y eso hace que en esa formación espiritual o educación espiritual falle, ¿no? Falle, quedando solamente la apariencia. Después muchas veces el exitismo o el crecimiento ministerial, ¿no? Hunde a la pobreza o a la tentación, a la caída, ¿no? Entonces, Pastor, sí. me permite, Sí. en Proverbios capítulo 30, versículos 10 en adelante, hay una serie de factores que son propios del ministerio que no se ha solucionado. Es decir, muchos pastores, por ejemplo, que no han arreglado su situación con sus padres y entonces entran en el ministerio buscando como una salida. No se dan cuenta, ¿no? Ahí está bien claro lo que hace al comportamiento ministerial. Muchos de los pastores, por ejemplo, con el hábito a la pornografía, tiene que ver con las redes, no pueden solucionar. Entonces tienen un doble mensaje, tienen una doble vida, y esa doble vida es lo que va a hacer que después terminen destruyendo su propio ministerio, porque no se puede sembrar semilla buena teniendo esa costumbre. Sí, claro, esto de la disciplina externa, sencillez, ¿no? El retiro, sencillez, esa vida sencilla, ¿no? Sin doblez, sin dualismo en su vida espiritual, cada vez más sencillo, transparente, ¿no? Una vida cada vez más simple es espiritual, ¿no? Pero cuando se complica, cuando tiene esa dualidad, allí hay algo escondido, entonces alarma roja, ¿no? que se prende. Y bueno, cuando hay esa alarma roja hay que ir a tratarse, porque si no, cuando esconde cada vez peor, ¿no? Peor. Sí. Yo creo que, como recién decía el pastor que habló, no sé su nombre, pero que habló de las iglesias pentecostales, yo verdaderamente creo que el diablo no tiene una iglesia, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. No hay un nombre acá de que decirlo, los pentecostales son los que están más cerca. Yo creo que acá se trata de sinceridad, de encuentro, de amor, de eso se trata. Porque usted puede estar en una iglesia bautista y, como dijo recién el pastor, tener la mente toda tomada por la pornografía. Puede estar en una adventista y tener una lengua de juicio y estar todo el tiempo juzgando, y puede estar, o como también dijo recién el hermano, buscando existencismo ahí, queriendo. Yo creo que lo que nosotros debemos entender, que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, no es contra una denominación, sino es contra el enemigo, que no permite que un individuo sea sincero
de ir a buscar verdaderamente a Cristo, como dijo recién usted, en humildad, en amor, en mansedumbre, ir enseñándolo, hablándole, mostrándole a Cristo, para que ellos puedan ir abriendo sus corazones. Pero si estamos de otra forma, mirando, es imposible que alguien herido pueda abrir su corazón. Entonces, yo creo que para esto es la formación. Por eso yo le digo que he aprendido, he escuchado muchas cosas al principio. Cuando recién vine, la verdad, estaba un poco asustada, los miraba, los veía, y de a poco, la verdad que han sido de mucha bendición para mi vida y para mi crecimiento. Pero para mi punto de vista, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, no es una denominación, sino es un enemigo que no quiere que el alma sea salva y libre. Sí, gracias, Stella. Claro, yo creo que no estábamos, creo el pastor que no estaba atacando a la denominación, desacreditando, sino que su experiencia, ¿no? Su experiencia en Lanús allí contó, ¿no? Que no estaba desacreditando o menospreciando a la denominación. No, pastor, para Sí, nada. sí, Nada. sí, por eso. Simplemente Pero si se sintió así, de las bueno, cosas, pedimos de las cosas disculpas a que, Estela, ¿no? sí, no, de las cosas que suceden en el barrio. Sí, claro, habló de lo que ¿No? ocurría en su barrio, ¿no? Es un problema, ¿por qué? Porque uno por ahí les quiere por ahí hablar o de alguna manera sugerirle, ¿no? Y no, están en la de ellos, se cierran, la saben todas ya. Entonces es difícil poder, ¿no? O sea, acompañarlo o hacerle ver que no sé, que si bien cometió un error, que bueno, que lo puedan, ¿no? Se lo pueda tratar, pero no Sí, fue ni atacar, sí, sí, claro, sí, hemos entendido. Sí, hemos entendido lo que quiso decir usted. No era para desacreditar a una denominación, sino, claro, he visto muy buena iglesia, claro. Por eso no podemos hoy en día catalogar denominacionalmente. Estamos en un periodo de postdenominacional, ¿no? Postdenominacional, en que hay muy buenas iglesias siendo pentecostal, también bautistas, también hay problemas, por eso no siempre por ser bautista es mejor, por ser pentecostal es peor. Hay iglesias buenas, pentecostal, que tiene mucho ímpetu espiritual, también estudia mucho palabra de Dios, ¿no? Por eso no estábamos hablando de la denominación, sino contando nuestra experiencia que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Bueno, entonces, hoy lo que hemos hablado es que la importancia de la formación espiritual, ¿no? Entonces, con esto es lo que necesita la teología, la espiritualidad y la teología, porque en la patrística la espiritualidad no estaba disociada de la teología. Esto del divorcio entre, como nosotros decimos, el divorcio entre la espiritualidad y la teología sucedió a partir del siglo XIII, en la escolástica. Recién en la escolástica se divide, por un lado, la teología, la teórica, y la práctica, la espiritualidad. Esto es una tragedia. Entonces, después de esta división, como que, por un lado, en las universidades, a veces en
magisterio, en la educación se enfatizaba la teoría, después la parte praxis o de la práctica, que es la espiritualidad, y bueno, o es en la iglesia o en su vida espiritual privada, ¿no? Esto es lo que trajo empobrecimiento del desarrollo de la espiritualidad. Pero los primeros padres de la iglesia, ellos, para ser espiritual, tenían que estudiar la teología. La teología era muy importante. Que decía en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, transformaos vuestra manera de pensar, dice, pensamiento. Y después el corazón también transformado a partir del pensar, nuestra voluntad, el corazón como nuevo estilo de vida. Entonces, siempre es imitar a Cristo, y Cristo es nuestro modelo de la espiritualidad, ¿no? Entonces, en Filipenses también dice, tengan este corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús, en capítulo 2 de Filipenses, ese corazón que siendo Dios, se anonadó a sí mismo, se hizo como hombre, pero siervo entre los hombres, siervo entre los hombres. Eso es restaurar ese corazón de Jesús, esa vida espiritual, es a través de la formación, estudio, ¿no? O crecimiento en el conocimiento de Dios. Yo ya le di el libro de James Parker, pero el conocimiento de Dios. Por eso este gran pastor, teólogo, también hombre muy espiritual, profesor de seminario Regent, él escribió este libro, El conocimiento de Dios, pero no un conocimiento como después de la escolástica se dividió puramente como teoría, pero no teoría, sino es teoría, pero junto con la praxis, es decir, con la práctica, que esté unido con la teología y con la espiritualidad, que la teología esté unida con la espiritualidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros restauramos, ¿no? Por eso yo siempre sigo a esta enseñanza que ortopraxis, es decir, nuestra vida espiritual correcta. Hay un micrófono abierto. Sí, se sigue por ortodoxia, ¿no? Ortodoxia, que es ortodoxia y ortopraxis, no está dividida, no está disociada, sino está unida, ¿no? Ortodoxia con ortopraxis. Pero hay algunos que hoy en día dice como que la teología nos empobrece en nuestra vida espiritual. Como algunos dicen, la letra mata el espíritu. No sé si estarán de acuerdo, ¿no? La letra mata el espíritu, entonces no necesito estudiar la teología, no necesito ir al seminario, no necesito leer la Biblia, meditar, estudiar la Biblia, o después hacer alguna formación espiritual, o educación espiritual. No necesita educación. Uno tiene que ir a la iglesia, a participar en el culto, alabar una hora, gritar, ¿no? Entonces, automáticamente, como el Espíritu Santo nos transforma. Eso es lo que sucedió a partir del siglo XIII, pero la patrística, los padres de la iglesia, fue muy diferente, ¿no? Fue muy diferente, pero después en el siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración, miren que el periodo de la Ilustración, racionalismo, comenzó a dividir la teología en bíblica, sistemática, histórica y la práctica. Entonces, esto como la práctica
como algo accesorio, ¿no? Lo importante es la Biblia, la teología sistemática, ¿no? Entonces, la teología como algo racional, ¿no? Entonces, eso también es peligroso, ¿no? Entonces, peligroso que insistir mucho racionalismo, y que por eso yo enfatizo que el Seminario Tirano, enfatizamos la vida comunitaria, internado, ¿no? Porque no es teología, no es una educación teológica, no es informar, sino, como dije, educar es sacar, pulir a esa persona, el carácter, como decía Estela, ¿no? Estela, pulir esa personalidad, el carácter, ¿no? Entonces, a través de por eso educación teológica es conocimiento junto con la praxis, ¿no? Con su vida espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que educar, ¿no? Entonces, la iglesia y el seminario tienen que estar unidos, ¿no? Como dos instituciones que haya enseñanza y entrenamiento espiritual. Por eso, aquí dos perspectivas complementarias de la espiritualidad es comenzar esto se llamaba en la Edad Media vía ascendente, ¿no? Vía ascendente, ver a Dios, comenzar a acercarse a Dios. Esa es una vida de purificación, de acercamiento, ¿no? Como en este dibujo, ¿no? Es esa parte ética, de praxis, pero junto con el conocimiento de Dios y después ver como Dios, ver como esa vía peregrina, esa vía del misterio, ¿no? Esa vida del misterio donde vive juntamente con Dios, ¿no? Esa vida, caminar con Dios, ¿no? Esa es unidad espiritual con Dios como dos caminos, como dos caminos complementarios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que educar cuando hacemos la formación espiritual. Y después, antes de terminar brevemente, ya es la hora, entonces, el segundo libro, Río de Agua Viva, de Richard Foster, está hablando de esto según Richard Foster, diferentes tradiciones, caminos de la espiritualidad. Hay contemplativa, carismática. No tenemos que devalorizar la espiritualidad carismática, ¿no? Porque a veces como hay una confrontación, por ejemplo, los que insisten en la palabra, ¿no? Un poco no le gusta lo carismático y la espiritualidad carismática como que no le gusta la espiritualidad evangélica o de la palabra, pero según Richard Foster, todo esto enriquece como río de agua viva, de vida, que fluye, que nos complementa, ¿no? Entonces, él dice, la contemplación es la vida plena de oración, santidad, la vida virtuosa, ¿no? Realmente Juan Wesley habló mucho de esto, de la vida, hábito de santidad, hábito de santidad. La dimensión espiritual que conduce a la transformación de la fibra moral, tanto en la vida personal como en la sociedad. Y bueno, en la Inglaterra cambió, ¿no? Cambió gracias al evangelio que él predicaba. Mire, esto de la Edad Media, hay Thomas Merton, Thomas A. Kempis, ¿no? En la intimidad con Dios, en esa profundidad espiritual, y bueno, los monjes monásticos en la Edad Media, en la iglesia primitiva, llevó a cabo esta vida contemplativa, vida de santidad, vida virtuosa, después carismática, ¿no? También enfoca en los dones del Espíritu, en la adoración. Miren, no tenemos que menospreciar
esta espiritualidad carismática, aunque haya, digamos, debilidades, problemas, pero tenemos que valorar que esta espiritualidad carismática, por esta razón que en América Latina 90% son iglesias pentecostales, gracias a esta espiritualidad carismática, ¿no? Puede haber debilidad, pero también hay debilidad ¿no? Miren, el pentecostalismo en América Latina, realmente. Después, justicia social, vida compasiva, ¿no? Oscar Romero, ¿no? El cardenal que luchó, ¿no? por la justicia social. Después Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, justicia social, ¿no? Y después evangélica, la vida centrada en la palabra. La iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia hermanos libres, insistimos mucho en la palabra, pero también hay debilidades, ¿no? Parecen muy frías, que no tienen esa fogosidad para salir a evangelizar, predicar. Entonces, lo que dice Richard Foster, hay diferentes movimientos, facetas de estas espiritualidades, y yo, terminando la materia, sería bueno complementar, ¿no? Miren, el pietismo alemán, y después está la encarnacional, la vida sacramental, ¿no? Es hacerse visible y presente el reinado del espíritu invisible, esa vida, en la vida cotidiana, en la vida diaria, vivir la espiritualidad, ¿no? Entonces, todo esto, hay diferentes tradiciones, pero todo esto nos lleva a encontrarnos. Vieron que el río de la Plata recibe el agua del río Paraná y también del río, ¿no? de Iguazú, o de diferentes vertientes, ¿sí o no? ¿No? Entonces no podemos limitar que tratar de recibir de una sola vertiente. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Sí, yo valoro mucho, quisiera también valoro mucho esta espiritualidad carismática que hay en América Latina. Y después también justicia social que hubo en la historia, y después la evangélica, ¿no? La evangélica. Y después nosotros tenemos que vivir esta vida encarnacional de cada día, y luego la santidad, la vida de santidad, y la vida contemplativa en la vida de retiro, la vida de retiro. Todo esto es lo que podríamos que fluya en diferentes como vertientes para que un río grande, cada vez más amplio, comience a abundar y también crecer como el Río de la Plata, ¿no? Río de la Plata tan grande. Después, en ese mar de la espiritualidad, nosotros vivir la abundancia de Dios en nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, gracias por todo por este tiempo.